Vamos a tratar un tema, creo que interesante, porque además por cultura nos toca bastante cerca, puesto que es todo el proceso de Iberoamérica. Ya le dedicamos en este curso una primera clase a la primera mitad del siglo XX. Toca ahora abordar la segunda mitad del siglo XX. Pero no he querido cambiar la carátula de entrada, que es la que utilicé tanto para la emancipación, la clase que di sobre la independencia americana en el siglo XIX, como en la primera mitad del siglo XX, y he preferido mantener esta porque me da la sensación, a mí al menos me lo parece, y por tanto como soy el responsable de la clase de historia, pues me parece oportuno poneros esta suerte de rompecabezas que todo junto forma un todo, un conjunto, que era esa Iberoamérica, esa Hispanoamérica, esa América española, que lo fue hasta el siglo XVIII, que España le dotó de una unidad cultural, una unidad idiomática y una unidad religiosa que forma parte también de la parte de los aspectos culturales, pero que la emancipación o independencia de la América española rompió como un juguete que no saben manejar aquellas personas a las cuales se les entrega ese juguete para que jueguen. Es un juguete delicado, es un juguete que comprende desde la Tierra de Fuego hasta lo que hoy son estados de Estados Unidos de Norteamérica, conquistados mediante la guerra por parte de esos Estados Unidos de Norteamérica, como es toda la zona de Baja California, California de los Estados Unidos, los estados de Colorado, Texas, que fue un poquito anterior a la guerra de 1845-1848, que le supuso, ya lo hemos explicado, lo estoy recordando, la, la anexión por parte de Estados Unidos de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de lo que hoy es México, de lo que había sido el virreinato de Nueva España, de lo que había sido el virreinato de Nueva España, decía, y que llevó consigo, como digo, una independencia que desarticuló todo aquel territorio como un juguete roto. Eso es lo que quiero expresar con esta retícula de figuras que estaban unidas en tanto en cuanto formaron parte de la América española y que se rompió en más de 20 estados, con lo cual desarticuló todo aquel territorio que estaba dotado de una unidad cultural, política, mm, y económica, si se quiere, porque había unas articulaciones que compensaban distintos territorios entre sí. Una América del Norte, una América Central, el Istmo de Panamá, y una América del Sur que, como digo, llegaba hasta Tierra de Fuego. Por eso no es de extrañar que con un vecino tan ambicioso y tan poderoso como son los Estados Unidos de Norteamérica, que emergen como consecuencia de la independencia de esas 13 colonias, todo lo que es la América hispana o iberoamericana, si incluimos a Brasil, todo eso ha formado parte, primero, al romperse el juguete de las ambiciones de una Inglaterra, una Gran Bretaña, que había estado pugnando por intentar entrar en aquellos territorios mediante una serie de campañas militares que en tanto en cuanto aquellos territorios formaron parte de la corona española con mayor o mejor fortuna, se pudieron defender, pero lo cierto es que una vez que se produce la emancipación, los británicos primero y los norteamericanos después entraron a saco para sustituir a España en tanto que potencia. A mí no me gusta utilizar la expresión de España como potencia colonizadora, porque España no entendió que aquellos territorios de la América hispana fueran colonias, formaron parte del territorio de España. Por tanto, al frente nunca hubo un capitán general, salvo en algunos territorios y en según qué momentos. Siempre hubo un virrey, un alter ego del rey. Es importante este matiz, no puedo ahora entretenerme en hacer la diferenciación más allá de que un capitán general, como todo el mundo sabe, es un cargo militar con funciones también políticas, y que un virrey
tiene funciones militares, pero es más un político que otra cosa. Bien, la diferencia, por tanto, es sustancial y es significativa. Salvo algunos territorios y en según qué momentos, por ejemplo, la Cuba del siglo XIX, los últimos retazos del imperio colonial español, lo de colonial, repito, siempre cogido entre comillas, hicieron que este territorio, esta Iberoamérica, esta Hispanoamérica, me voy a centrar ahora más en Hispanoamérica, se rompiera. No se rompió Brasil. Alguna circunstancia tuvo que haber para que Brasil no se rompiera. Y Brasil es un territorio inmenso, articulado de una manera muy concreta, con 17 capitanías de norte a sur, pero no se rompió, de tal forma que hoy sigue siendo una unidad política, una unidad jurídica y es una potencia, en tanto en cuanto hoy es un coloso en la América del Sur. Difícilmente podemos encontrar un ejemplo en el mundo hispanoamericano. En consecuencia, hecha esta introducción, lo que sí, y con ella pretendo justificar lo que estáis viendo en este índice. Relaciones interamericanas tuteladas por los Estados Unidos. Repito, en el siglo XIX fue Gran Bretaña la potencia que se benefició de toda la riqueza material que se obtuvo. Si podemos poner un arquetipo como ejemplo de lo que quiero decir, quizá Argentina. Veréis cuando hablemos del triunfo en las elecciones de Perón, que Perón las gana presentándose por el Partido Laborista, no por el partido. Eso es un remedo del modelo político británico. Bueno, pues entonces decía que vamos a hablar de una tutela por parte de los Estados Unidos que considera al resto de América como su patio trasero. En consecuencia, ya se lo explicaron los Estados Unidos de 1862-63 a Napoleón III cuando le dijeron: no te hagas ilusiones porque el que hayas entrado con tropas para sostener a un tal Maximiliano y crear un imperio en México, eso te va a durar lo que a nosotros nos dure la guerra de secesión. Una vez que la guerra de secesión la terminemos, no vamos a permitir que ningún país europeo esté asentado en América. Esa doctrina Monroe de América para los americanos, esa doctrina Monroe, luego sustituida por el Destino Manifiesto, como bien sabéis, esa doctrina Monroe es la que hizo que todo lo que es Iberoamérica formara parte de los intereses de Estados Unidos. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX, que es de lo que trata esta clase, con mayor motivo. Con mayor motivo porque los Estados Unidos habían ganado la Segunda Guerra Mundial y daba comienzo la Guerra Fría. Y no iban a permitir que en ese patio trasero hubiera veleidades de tipo revolucionario que quisiera cambiar el orden de cosas establecidos por las oligarquías hispanoamericanas que satisfacían a los intereses de las inversiones de los Estados Unidos. Por eso decía que la primera parte lleva por título Relaciones Interamericanas tuteladas por Estados Unidos, cómo se evoluciona de la fase de la cooperación inmediatamente acabada la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos son conscientes de que tienen que hacer algo en América, en la América que no es los Estados Unidos, para tratar de modificar un poco el statu quo de tal forma que haya una serie de reformas que satisfagan los intereses de una clase menos favorecida porque no forma parte de las oligarquías dirigentes, que son las que tienen intereses cruzados con los norteamericanos. De esa fase de cooperación a esa fase de intervención militar, entre medias de esos dos ítems está la Revolución de Cuba. Por eso lo vamos a explicar. Se pasa de una fase de cooperación a una fase de intervencionismo militar. La economía, se crean unos mecanismos de cooperación económica, pero no deja de ser también
otro factor de injerencia en la política interior y las relaciones interamericanas hoy. Vamos a hablar de población y sociedad. Vais a ver cómo una de las características de estos países en vías de desarrollo, ahora creo que la ideología dominante hace de que no se diga países en vías de desarrollo ni tercer mundo, pero si no sabemos definir las cosas, no sabemos de qué hablamos, así que les vamos a llamar países en vías de desarrollo. Vais a ver cómo estos países en vías de desarrollo, una de las características, uno de los elementos comunes que tienen es una explosión demográfica que rompe cualquier posibilidad de dar satisfacción a ese crecimiento demográfico con las riquezas del propio país, no solo en materias primas, pero si además en países de estas características tienes como condición sine qua non que tu economía depende fundamentalmente de la exportación de materias primas y difícilmente vas a poder atender las necesidades de una población que se ha duplicado en 50 años, como vamos a poder ver. La estructura de esa sociedad también la vamos a tocar. Vamos a hablar de los problemas económicos y vamos a ver cómo la guerra del Yom Kippur, la guerra del petróleo del 73, tuvo unos efectos devastadores en la economía iberoamericana. Porque lo explicaremos, pero ya adelanto, la generación de esa riqueza que expliqué hace 2 clases al hablar de los Estados Unidos y esos precios del petróleo desmesurados, pero que beneficiaron a las 7 hermanas, a las grandes compañías petrolíferas, generó una riqueza en forma de petrodólares que hubo que invertir en países demandantes de deuda pública como eran los estados iberoamericanos en este momento, que de repente se encontraron con una economía dependiente del petróleo que les había subido el precio de la energía y que tenían necesidad de endeudarse para mantener los ritmos de crecimiento, con unos intereses a tipo cero o tipo negativo. Tuvo un efecto perverso y dio como origen la década perdida de la que también hablaremos y lo aludiremos. También aludiremos a la evolución política, a esos populismos y esas revoluciones y tendremos un epílogo musical. Como decía en la introducción de la clase, lo que sí es cierto es que los Estados Unidos, una vez que han finalizado la Segunda Guerra Mundial y han ganado, se fijan fundamentalmente en 2 regiones que les interesan mucho más que Iberoamérica en la medida en que tienen más o menos controlado ese territorio, por lo que he dicho en la introducción de la clase. Por esa razón, ellos van a tratar de priorizar Europa, el famoso Plan Marshall de ayudas, lo hemos explicado en su momento, y todo lo que es el Pacífico, todo lo que es la región de Asia, con esos intereses concretos en la zona de Japón. Los países de América lo que sí entendían es que ese final de la guerra iba a traer como consecuencia, una vez más, el intervencionismo de los Estados Unidos en su desarrollo político. El tiempo les dio la razón. Sentando, por tanto, las bases de ese primer momento antes de la Revolución de Cuba, se produce esta conferencia de Chapultepec que se lleva a cabo en el año 45, de países en los que se crea un programa intervención, de no intervención y de asistencia y de solidaridad mutua. Se crea un programa que está fundamentado en la idea de una defensa colectiva. El ataque a un país americano, el que sea, es un ataque a todos los demás. Y se crea una respuesta gradual para ir subiendo o escalando, como dicen ahora, el conflicto, de tal manera que se pasaba desde la retirada de embajadores hasta las sanciones. Y en economía, que era lo que más les interesaba a los países iberoamericanos que estaban en esa fase de vía de desarrollo, una Carta Económica de las Américas. Eso tuvo luego un recorrido posterior. En Río de Janeiro hubo una conferencia en el año 47. Recordad, el año 47 es el año en que se crea la OTAN. Estamos, recordadlo, que lo hemos explicado hace 15 días, en ese programa de contención
la política de Truman de la Guerra Fría, donde surge, entre otras cosas, el macartismo. Por tanto, en ese contexto, lo que interesa es tener a ese patio trasero debidamente controlado. Y por eso este tipo de conferencias, en este caso la de Río de Janeiro, se crea el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Los Estados Unidos están buscando en los países iberoamericanos que les den un apoyo militar porque necesitan en un momento determinado y en esa posible confrontación contra la Unión Soviética que haya unidades militares que puedan disponer de ellas para desplazarlas al teatro de operaciones. Eso no va a ser posible, no se va a negar, se va a negar sobre todo México, quería decir, pero se están sentando las bases de una cooperación sincera. No en la medida en que a Estados Unidos le hubiera interesado, pero sí al menos hay una reciprocidad en cuanto sobre todo a programas de tipo económico. Eso lleva en el año 48 a la creación de la Organización de Estados Americanos, vigente todavía. Esa creación de esa organización busca la cooperación y el desarrollo, no solo económico, sino también político. México está actuando de líder de este mundo iberoamericano. El alter ego de los Estados Unidos en el mundo hispano podríamos decir que es México. Va a imponer un punto de vista que Estados Unidos está en este momento más interesado en lo que está pasando en Europa. Recordad, año 48, pues estamos en pleno comienzo de la Guerra Fría y cuando todavía no se ha llevado a cabo el cerco de Berlín, famoso cerramiento por parte de la Unión Soviética del sector soviético de Berlín. Se van a aprobar medidas a desarrollar para buscar la igualdad entre los países y se condena abiertamente el totalitarismo. La paradoja es que quienes están condenando, parte de los estados que están ahí integrados, están condenando el totalitarismo, son dictaduras iberoamericanas. Esa paradoja. Evidentemente, todo es un brindis al sol, porque si se condena el totalitarismo, se tendría que condenar y, consecuentemente, modificar esas dictaduras que no le interesaban realmente ni a las oligarquías ni tampoco a los Estados Unidos. La conclusión a la que podemos llegar es que se creó un diálogo de sordos porque Iberoamérica estaba empeñada en lograr una cooperación y una ayuda económica de los Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía puestos sus intereses, como ya he repetido, tanto en Europa como Extremo Oriente. Y aplicando ese acuerdo de reciprocidad aquí aprobado, pues se llegó a dar una ayuda económica, una financiación a la Bolivia de Paz Extensoro, porque no era comunista, aunque era revolucionario, pero era de características, un movimiento de características nacionalistas. Y en el 59, lo que sí se le dio a Bolivia de Extensoro, se le negó a Castro y a los revolucionarios cubanos, porque no se acomodaron a los intereses de los Estados Unidos. Esa revolución de Cuba es lo que va a hacer que Estados Unidos dé un paso al frente y entienda que es necesario crear una suerte de contrato, una carta, así se llamó, o una alianza para el progreso que define John Fitzgerald Kennedy. El presidente Kennedy tiene muy claro que hay que crear eso, las bases para crear progreso económico, porque el desarrollo económico, está claro, que enfría cualquier atisbo de revolución. El objetivo principal, por tanto, era acabar con el subdesarrollo y el malestar social y sentar las bases para el desarrollo económico iberoamericano. El método era un programa económico ambicioso, que era el mayor programa de ayuda económica hasta ese momento desarrollado. Los ámbitos de actuación los tenéis ahí marcados. Aportaciones económicas directas, reparto más justo de la renta nacional. La renta nacional es la suma de todo lo que se paga a los distintos actores que forman parte de la economía. La renta nacional, por tanto, es lo que percibe todo aquel que, bien porque pone capital, bien porque pone tierra, bien porque pone su trabajo o bien porque tiene un riesgo empresarial, todo eso conforma la renta nacional. Por tanto, un reparto más justo de esa renta nacional, de esa riqueza. La puesta en marcha de reformas fiscales y agrarias, la transformación y ajustes en sistemas sanitarios y educativos e inversión pública
viviendas, infraestructuras, etcétera. Como veis, un programa parecido a lo que se está poniendo en marcha en Europa con el Plan Marshall. Eso que fue el marco, la idea genial de John Fitzgerald Kennedy, la administración Kennedy, se concreta en la conferencia de Punta del Este de agosto del 61. El marco teórico os lo he marcado intencionadamente porque quiero compararlo con el desarrollo real. El marco teórico, fijaros lo que es una declaración de los pueblos de América. Estamos hablando de un momento crucial en el desarrollo de las relaciones entre los países iberoamericanos y los Estados Unidos y una revolución en Cuba de signo comunista. Y en esa carta de Punta del Este se aprueba un fondo de 100.000 millones de dólares, periodificado en 10 años. El 20% lo pondría Estados Unidos, el 80% organizaciones internacionales de préstamo más inversiones privadas. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y los iberoamericanos pondrían parte de esos fondos y realizarían reformas sociales para el reparto justo de esa riqueza. Ese es el marco teórico. Bueno, el marco real es que Estados Unidos entró de lleno en el 65, como sabéis, en la guerra de Vietnam. Y ni los propios programas que había creado Estados Unidos, la administración Johnson, para combatir la pobreza, como ya explicamos hace 2 clases, no recuerdo exactamente, se vieron comprometidos. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que antes se estaba destinando a ayudas de tipo social para el desarrollo y el progreso de las poblaciones, se dedicaron a la guerra. Consecuentemente, financió hasta que pudo, hasta la entrada directa en la guerra, y luego pues se cortó cualquier tipo de financiación. A partir de ese momento, los Estados Unidos van a vigilar estrechamente el desarrollo de esos países a través de esa injerencia económica mediante estos instrumentos de crédito que antes he comentado. Así que si el plan, la Alianza para el Progreso de Kennedy, no duró mucho, se formula en el 61 y en el 65 ya no hay suficientes fondos. En el 69 se trata de revitalizar por parte de Nixon con una acción, con un programa que se llama Acción para el Progreso, pero tampoco estaba Estados Unidos como para seguir financiando cualquier empeño que no fuera el bélico. Y eso da pie a hablar del intervencionismo militar. Había habido intervencionismo porque había habido un intento de reformas llevados a cabo vía revolucionaria en estos países donde las oligarquías controlaban la riqueza. La producción de riqueza fundamentalmente en estos territorios es sobre todo el sector primario, el control de la tierra, que es donde se genera la riqueza. Guatemala es un país de indígenas con una actividad económica fundamental que es esa, la agricultura. Si Argentina está lejos de Estados Unidos y lo considera que forma parte de sus intereses estratégicos, fijaros Guatemala, que está al sur de México, todavía está más cerca, más patio trasero, pero además todo Centroamérica estaba controlado por esta compañía, la United Fruit Company, que estaba controlando no solo la producción económica, no solo era la propietaria de las tierras, era también propietaria de medios de transporte y de medios de producción de energía. El que hubiera en el 44 un golpe de Estado que derrocara al dictador Ubico significó un atisbo de democracia y lo primero que hicieron estos presidentes democráticos fue llevar a cabo una reforma agraria. Eso empezó a generar tensiones dentro de la propia sociedad guatemalteca y de la United Fruit Company que podía verse salpicada. De Cuba, ¿qué vamos a hablar? Lo sabemos, creo, casi todo. En el año 59 triunfa la revolución de Castro y de sus compañeros y dan un giro radical porque los Estados Unidos tratan en un primer momento de sustituir a Batista, que es el derrocado presidente cubano que estaba sirviendo los intereses de Estados Unidos, lo tratan de sustituir con Castro y sus compañeros. Evidentemente, a este juego esta gente no juega, le prometen que les van a dar fondos de financiación, lo invitan a Nueva York, la sorpresa que se encuentran los norteamericanos es que no van a secundar lo que les están ofreciendo y se entregan
de brazos abiertos a la Unión Soviética. Evidentemente, está claro que lo sabemos todos, porque lo he contado hace no mucho y porque lo hemos vivido, la famosa crisis de los misiles. Lo que hace la Unión Soviética es utilizar a Cuba como un portaaviones que no puede hundirse y que sirviera de plataforma para poner estos misiles nucleares que apuntaran a Norteamérica. Está claro que los norteamericanos tenían muchos recursos, uno de ellos son las sanciones de tipo económico y, como bien sabéis, hoy siguen vigentes. Hay una invasión militar fracasada en la Bahía de Cochinos, parada por la administración anterior, pero que Kennedy no frena, que es estos grupos de contrarrevolucionarios financiados por los Estados Unidos, y esto conlleva además una expulsión de la OEA y el bloqueo de Cuba por el resto de los países. Es cierto que últimamente, hace ya unos cuantos años, quizá 30 y tantos años, las sanciones se han suavizado, ha entrado capital extranjero en Cuba, pero hay un problema que no se os escapa, y es que parte de esas inversiones que ese capital extranjero ha hecho ha sido sobre unos bienes que nacionalizó la Revolución Cubana, que a su vez habían pertenecido a capital norteamericano. Es un tema complejo que escapa a lo que es la historia, porque prácticamente está en este momento sin resolver. Pero quede apuntado para que todos tengamos claro de qué estoy hablando. En República Dominicana hubo un dictador, Trujillo. Ese dictador fue asesinado y le sucedió un señor llamado Juan Bosch, que tenía como objetivo llevar a cabo una serie de reformas. Los Estados Unidos ya habían abortado cualquier intento por parte de los dominicanos de generar un espacio político propio. La República Dominicana es de tan poca entidad y de tan poca amenaza para los Estados Unidos que, si en la primera mitad, estoy citando de memoria, creo recordar que en torno a los años, la segunda década del siglo XX, también hubo una intervención militar norteamericana al mando mandar una unidad militar de marines al frente de la cual había un capitán. Fijaros qué unidad militar sí estaba dirigida por un capitán, no era de mucha entidad, suficiente para torcer el rumbo de las cosas y ponerlas en la dirección que le interesaban a los Estados Unidos, que es lo mismo que va a pasar en este momento. Esas reformas que intenta llevar a cabo este presidente Juan Bosch, pues van a ser totalmente boicoteadas por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Justificar una intervención militar. ¿Cómo se justifica? En este caso, para salvar vidas norteamericanas y de los propios dominicanos. Pero hay que crear una ficción de democracia. Para crear esa ficción de democracia se hacen unas elecciones y las gana, casualmente, las gana Balaguer, que era un colaborador de Trujillo y un candidato en el que los Estados Unidos habían centrado todo su interés. Toda esta política de los 60, de los 70, como explicamos en su momento, Jimmy Carter, un hombre con una serie de principios morales que, desde luego, en fin, ya lo explicamos también en su momento, desde el punto de vista político, pues era un alma cándida en un mundo de tiburones. Pues Jimmy Carter va a hacer una política fundamentada con la política. Por eso, en la presidencia, Jimmy Carter retiró el apoyo a las dictaduras. En Panamá firmó los tratados con Torrijos, Jimmy Carter, de tal manera que progresivamente les darían el control del canal de Panamá a Panamá. En Cuba se dio pasos hacia un progresivo acercamiento. En Nicaragua triunfó la revolución antisandinista, derrocando a Somoza, como bien sabéis, y en la isla de Granada, que desde el 74 se había independizado de Gran Bretaña y había surgido ahí un movimiento revolucionario de tipo comunista, pues Ronald Reagan, que tenía otra manera de ver las cosas, la presidencia de Reagan, lo explicamos hace 15 días, hizo una intervención militar y derrocó a ese gobierno, porque no iban a permitir los Estados Unidos otra Cuba. Otra Cuba no la iban a permitir. Ese es el argumento troncal en el que tenemos que comprender todo el proceso político que se ha vivido en la segunda mitad del siglo XX en Iberoamérica.
En Bolivia ya hemos visto lo que pasó con Paz Extensoro, le dieron apoyo económico porque era un revolucionario, pero no era comunista, pero intentaron determinar las políticas sociales que los Estados Unidos entendían que era necesario aplicar. En el fondo, prestaban una parte de ese dinero. Eso molestó a los bolivianos y hubo un golpe de Estado en 64 que acabó con cualquier posibilidad de modificación del statu quo que a Estados Unidos le interesaba. René Barrientos tomó el poder y acabó con las reformas que se habían iniciado. De Chile, que volveremos a ello, de Chile creo que sabemos todos bastante más que de Bolivia. El año 70 ganó las elecciones Salvador Allende. Salvador Allende era una persona, en fin, lo estoy adelantando, está comentado dentro de otro apartado político de esta clase, pero ya lo adelanto. Es un hombre que participa desde los años 30 en los movimientos de izquierda. De hecho, es uno de los tres frentes populares que se crean en la década de los 30 en todo el mundo. El primero fue precisamente el de Chile, el segundo el de España, el tercero el de Francia. Bueno, pues el objetivo de la presidencia de Salvador Allende está en línea con lo que consideran que es la defensa de los intereses de Chile y de un reparto más justo de la riqueza. ¿Cómo lo hacen? Nacionalizando empresas que fundamentalmente tienen capital norteamericano. Responde entonces Norteamérica con una restricción crediticia y estrangula la economía. El objetivo es forzar el derrocamiento vía golpe de Estado. El método es crear una inestabilidad social, huelgas, manifestaciones, hacer un país ingobernable. Ya lo adelanto, lo expliqué hace 15 días y está en unas diapositivas más adelante. Henry Kissinger está detrás, Nixon y Kissinger están detrás de todo esto. En el año 73, el golpe de Estado hizo que triunfara Pinochet y de ahí se produjo la dictadura. En Nicaragua, tres cuartas de lo mismo. Los sandinistas toman el poder. Estados Unidos lo ve como un satélite de Cuba, así que diseña un plan de acción. El objetivo es acabar con el gobierno del Frente Sandinista. Los principios morales de si Somoza era un dictador, dejaba de serlo, etcétera, en este caso no cuentan. La política y la moral a veces no encajan, chirrían. Por tanto, por eso decía, es de destacar la figura de Jimmy Carter, porque es una rara ave fénix que emerge de vez en cuando en política. El método para desestabilizar Nicaragua es dual. Se aplicó en Chile y funcionó. Asfixiar económicamente a Nicaragua, se le niega el acceso a la financiación del FMI, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y se prohíbe que se compren productos a Nicaragua. ¿De qué vive Nicaragua? De exportar su materia prima, fundamentalmente es una actividad económica agropecuaria. Si se prohíbe mediante sanción comprarle los productos que vende, se la está estrangulando, se la aboca a buscar otro tipo de mercados, otro tipo de alianzas políticas. Y en el aspecto militar, forzar la situación para que ese régimen sandinista sea derrocado. ¿Cómo se hace? Como el Congreso ha prohibido que se financie unas campañas militares directas, se hace con la famosa, ya lo expliqué hace 15 días, el Iran Gate. En Irán ha triunfado la revolución de Khomeini, se le prohíbe a Estados Unidos vender armas, de hecho no van a vender armas a su enemigo, pero a través de terceros países se exportan armamento norteamericano a Irán y con el dinero de los iraníes se financian a los contrarrevolucionarios. Es el caso del Iran Gate, que salpicó a la administración Reagan y que hemos comentado en clases precedentes. Eso nos lleva a hablar de las relaciones interamericanas. Desde los 70, las relaciones de Estados Unidos con Iberoamérica se han fijado más en la economía. Desde luego ha ayudado mucho la caída de la URSS, porque al no haber ya una suerte de meca hacia la que mirar por parte de esos grupos revolucionarios,
el paraíso soviético se ha descompuesto, se ha desestructurado, aquellos revolucionarios que veían en ese modelo político, social y económico una posible contra un modelo contrario, pero un modelo viable a un modelo capitalista, evidentemente ha desaparecido, con lo cual esa revolución se descompone en sí misma. Así que desde el siglo XXI estos países iberoamericanos han ahondado en procesos de modernización. Se están independizando económicamente, políticamente también de los Estados Unidos y por eso están buscando unas alianzas que les permita no ser tan dependientes de Estados Unidos y de sus organismos controlados como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y como bien sabéis, porque lo hemos comentado hace 2 o 3 clases, ha emergido un grupo de países que se llaman BRICS, porque son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se había unido Argentina, pero el presidente Milei ha sacado a Argentina de este grupo emergente de economías que tienen en este momento un crecimiento, un desarrollo económico muy importante y tecnológico. China e India sobre todo, y Brasil no le anda a la zaga. Eso de la caída de la URSS os va a llamar mucho la atención, pero ha permitido que por primera vez en el 91 se crease una cumbre de países iberoamericanos. Lo voy a repetir porque es que sorprende. Hasta 1991, finales del siglo XX, no hubo cumbres de países iberoamericanos. La primera se produjo en México y fijaros lo que dice la declaración. En el mes de julio de 1991 marca un hito en la historia de la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Fue en esa fecha y en Guadalajara, México, donde se reunieron por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno. Se reunieron por primera vez, gracias, se reunieron por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países miembros, año 91. 200 años después de la independencia aproximadamente. Me parece que es relevante. Tan relevante como el énfasis que se puso en ello, tan relevante como la manera en que se publicitó. 22 países en busca de una acción común. Me parece que es elocuente del grado de colonización de Iberoamérica por parte del mundo anglosajón y en esta parte por parte de los Estados Unidos. En consecuencia, en el momento presente se puede decir que el continente vive una fase de tribulación, con recorridos oscilantes entre triunfos de opciones de derecha y de izquierda. Como bien sabéis, en este momento es una fotografía fija. Hay países como Chile o Brasil o Colombia, Venezuela. Venezuela es un caso singular. O México, donde los movimientos de izquierda han triunfado. Pero en cambio, en países como Argentina, pues ha triunfado un individuo que pertenece a la escuela del neoliberalismo, Milei. Eso nos lleva a hablar de población y sociedad. Iberoamérica, como ahí está marcado, se ha convertido en una de las regiones económicas de mayor y más rápido crecimiento económico. Dobla la población de los Estados Unidos. La dobla. Pero es que esto ha sucedido en 50 años. Es que ahora mismo la población, ahora mismo, en el 2024 tenéis la cita del CEPAL, supongo que las estadísticas corresponden a 2 años menos, pero la referencia es CEPAL 2024, son 670 millones de almas las que pueblan Iberoamérica. Ahora vamos a ver cifras. Eso genera unas rupturas de las estructuras de cualquier Estado, porque este crecimiento demográfico es insostenible.
Las causas de una migración, primero a las ciudades y después al exterior, primero a las ciudades, las causas es esa pobreza intrínseca. Luego vamos a ver cifras de pobreza. Esa, esas pobres condiciones de vida, ese subdesarrollo en el que estas poblaciones se mantienen. Y el resultado con esas poblaciones es la creación de unas megapolis con una concentración de población y fuertes desequilibrios. No hay forma de dar satisfacción a una población que de repente te llega del campo a la ciudad. Se vivió en los 60 en España. Recordad aquellos chabolas que se hacían en la periferia de las ciudades españolas para dar cobijo a una masa a la que no se le podía dar una vivienda digna porque era imposible, ni había recursos ni posibilidades racionales de atenderlo en el corto plazo. Si tenemos presente esta idea, extrapolarla a este momento. Esos graves problemas de infraestructura, por supuesto, en vivienda, sórdidas condiciones de vida. Y eso da origen y justifica la existencia, justifica en cuanto a su existencia, no en cuanto a su justificación de tipo moral, las famosas pandillas, las maras. Los datos entre el 1950 y 2010 de crecimiento de la población es un crecimiento del 260%. Donde había 100, ahora hay 360. Aquí tenéis las cifras. Lo que está subrayado en un fondo más oscuro son aquellos países con un desarrollo demográfico brutal, brutal. Como os paso las diapositivas, no me entretengo en detallarlo. Pero, lógicamente, esos desequilibrios tienen consecuencias en la población. La masa de pobreza la tenéis ahí indicada. La columna, en el lateral izquierdo dice porcentaje de personas, la columna representan pobres e indigentes. Los indigentes son lo que está en negro. Lo que está en un gris más claro son pobres. La suma de lo negro y lo gris claro, pobres más indigentes, tenéis ahí las cifras. Estamos hablando en el año 90, el 48,3% de 18 países iberoamericanos, que es lo que analiza esta Comisión Europea, el CEPAL, para el Caribe, 18 países, el 48% en la década de los 90 estaba entre pobres e indigentes. La mitad de la población. La mitad de la población. Las cifras, como veis, han ido menguando, pero nos movemos en el 2010 en un 32% entre pobres e indigentes. La gente no encuentra acomodo en sus países de origen y la única salida que tiene es la inmigración. En el lateral derecho, si en el izquierdo son porcentajes de personas, pobres más indigentes, el mismo ejemplo se repite en el lateral derecho en millones de personas. Y si estamos hablando de un 32% en porcentual entre pobres e indigentes en el 2010, esos representan 180 millones de personas. Son cifras escandalosas. Pero si tenemos presente todo esto, podremos entender los flujos migratorios. Esas masas de población, ese Volkswanderung, que dirían los alemanes, ese migrar de pueblos que se ponen en marcha, esas cadenas de migrantes que se ponen en marcha, no solo desde Centroamérica, camino de un futuro mejor. Por eso vemos en nuestra sociedad muchas personas nacidas en Iberoamérica, pero también en los Estados Unidos. ¿Cómo se divide esa población? Porque además es una población muy mezclada. Costa Rica y Cuba, indios, mayoría en Bolivia, Paraguay y en América Central, mestizos en México, Venezuela, Chile y Colombia predominan, indios y mestizos en una proporción equivalente en Perú y en Ecuador, y negros y mulatos en las Antillas, en Brasil y en Centroamérica, en aquellos países donde hubo una mayor
esclavitud necesaria para poner en marcha los procesos productivos extractivos de aquella riqueza de la época preindustrial. ¿Cómo se estructura la sociedad iberoamericana? Evidentemente con una oligarquía que tuvo un poder por otro, el suyo, y para asentarse en el poder y enlazando con lo que he explicado al inicio de la clase, enfeudarse económicamente primero a Gran Bretaña, segundo a los Estados Unidos. Por tanto, ellos son los grandes terratenientes de las haciendas agrícolas, se han urbanizado, sobre todo fundamentalmente porque ha cambiado el sentido de la economía y por el miedo a las guerrillas revolucionarias, y eso les ha llevado a una serie de inversiones en una economía de tipo especulativo. Controlan finanzas, industria y comercio. Las clases medias son numerosas, son básicamente urbanas y tienen una composición heterogénea. En el mundo, dentro de las clases populares, en el mundo urbano hay que diferenciar a los obreros, que fijaros que indico de forma destacada que son privilegiados en su entorno. Porque tienen trabajo. Porque tienen trabajo. Conviven con grandes bolsas de pobreza y sufren políticas fiscales de ajuste porque son con los que regulan la balanza de pagos. Sobre todo, no solo con ellos. Y en el mundo rural, lo destaco en azul, mayoritariamente son indígenas, jornaleros que trabajan en haciendas. Esto es en un régimen de trabajo casi de semiesclavitud, porque es gente que va asociada a una escasa alfabetización y por tanto son más débiles y más fácilmente explotables. Entramos ahora en esta otra fase, que es explicar los problemas económicos de crecimiento, de crisis y de integración. El sector industrial, que a lo largo de todo el siglo XIX, Iberoamérica es sobre todo fundamentalmente exportadora de materia prima. Muy rica en materia prima y por tanto lo que le interesa a Gran Bretaña es esa materia prima para transformarla en un producto manufacturado y luego venderle ese producto manufacturado al país que exporta la materia prima. Es una colonización. ¿Perdón? Igual, exactamente lo mismo. Es el mismo problema, el mismo proceso que en la India. Lo que quiero decir es que, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, estos países, sobre todo los del Cono Sur, Argentina y Brasil, que son más europeos, también Chile, pero me voy a centrar más en Argentina, conocen un estancamiento en su exportación, porque lo que exportan en materia prima e importan producto manufacturado, y de repente se encuentran como consecuencia de la guerra, no, no hay compradores porque están en guerra. Así que hay un inicio de un proceso de industrialización que se va a potenciar también antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras. Pero todo eso se va a truncar como consecuencia de la crisis del petróleo. Por esa razón, entre el 50 y el 73, que coincide con la edad de oro del capitalismo, como ya hemos explicado, con precios del petróleo a $2 y poco el barril, como explicamos el otro día. Ahora andamos por los casi 100, a $2 el barril, la energía muy barata. Es esa etapa de la aceleración de la que ayer hablaba José Manuel Crespo, el climatólogo, cuando se supone que hemos desbordado la capacidad de los recursos de la Tierra para aportar materia prima, para transformarla. ¿Lo recordáis? Lo explicó ayer. En definitiva, en esa época, la industria es el motor de esta etapa, de esta región iberoamericana. La crisis del petróleo es la que va a trastocar todas estas cosas. Eso y esa mala planificación que se ha hecho en el despegue industrial, porque no se ha hecho como consecuencia de un desarrollo de un programa previo, se ha hecho como consecuencia de una necesidad.
Acabo de explicar que la guerra hace que impide que esos productos que se compraban en los países industrializados lleguen por culpa de la guerra. Por tanto, en lugar de hacer una planificación y un desarrollo, unos planes de desarrollo, se invierte en aquello que se necesita. Por tanto, hay una mala planificación. Eso además va a llevar a una mayor concentración de los ingresos en las oligarquías, en los grupos dirigentes, y va a ampliarse más la brecha entre sectores sociales. Eso va además a producir este desequilibrio en bienes producidos porque se va a priorizar los bienes de capital en perjuicio de la producción de los alimentos básicos que necesita la población. Esos se exportan. Esos se exportan. Y ese uso prioritario del petróleo como fuente de materia prima a $2 y poco el barril, evidentemente, la energía que se tiene es a un precio muy barato. El sector agrario tiene un proceso evolutivo. Se camina como consecuencia de una agricultura de tipo capitalista que convive con las haciendas, con la explotación tradicional. En los 70, este proceso de capitalismo industrial aplicado a la producción agropecuaria se va a acelerar. Hay un rápido crecimiento de la producción y de las hectáreas explotadas. Se está deforestando selva para aplicarlo a políticas de expansión, monocultivo en la zona de la selva amazónica, por ejemplo. Eso va a producir que se dé un despegue de tipo económico, un desarrollo agrícola mundial, una expansión del comercio interior, nuevos hábitos de continuo y la aparición de multinacionales agroalimentarias. Y seguro que esta imagen os evoca algo. Seguro que esta imagen os evoca algo. De los aquí presentes, ¿quién no ha conocido estas latas de carne que venían de Argentina? Pues evidentemente eso es consecuencia de la aparición en estos mercados de multinacionales agroalimentarias. Lo más importante es que hay unos problemas estructurales que siguen sin resolverse en el sector agrario, que es el reparto de la tierra. Se va a tratar de corregir mediante reformas agrarias, perdón, pero eso es fruto de procesos revolucionarios de cualquier signo. En Bolivia, de corte nacionalista, porque lo que se busca es el mejor reparto de la tierra, pero los hacendados, evidentemente, las oligarquías no les interesa. El resultado de todo esto es que va a fracasar y eso va a justificar muchos golpes militares porque ejército y oligarquías forman un ente muy vinculado. Y en estas llega la crisis del petróleo. Y en esa crisis del petróleo va a hacer que se detenga ese crecimiento que venía con un viento de cola como consecuencia de todo lo que acabo de decir. Se va a dar comienzo a esa década perdida. Aumento progresivo de la inflación, crecimiento imparable de la deuda pública, ahora vamos a ver cifras, caída de las exportaciones, una fuerte subida de los tipos de interés, ahora vamos a explicar por qué, y el resultado es la alteración de la balanza de pagos, se desequilibra. Y aquí tenéis cifras. Todo esto está sacado de mi libro, el que tenga mi libro lo puede consultar. Ahí tenéis cifras, por ejemplo, de Argentina en un empezó con, todos ellos parten de unas cifras de bajo endeudamiento, la década de los 70. Argentina tenía en el 70 5.800 millones de dólares de deuda. En el 2001, ya no hablamos del 2023 o 22, en el 2001 de 5.800 pasó a 136.000. Son cifras imposibles de comprender. Son cifras. Fijaros, a Brasil está en unas cifras parecidas, superiores en este caso, Argentina. Pero claro, no es lo mismo Argentina que Brasil, también es cierto. Bueno, ahí tenéis las cifras y es consustancial a toda Iberoamérica. ¿Por qué sucede esto?
Ya lo hemos explicado porque el modelo aprobado en el año 44 en Bretton Woods, que había fijado un desarrollo de la economía eh, con unos precios, con un precio de la paridad de la onza de oro y el dólar en 2 euros, en $2 y poco. Ahora está por 2000 y pico dólares la onza de oro, en $2 y poco. Ese modelo que crea el Banco Mundial y que crea el Fondo Internacional, Nixon lo rompe, porque ya no puede sostenerse la economía de Estados Unidos en esa paridad ficticia entre la onza de oro y el dólar. Así que lo que hace es devaluar el dólar en un 7,9%, en un 8% lo explicamos. Y dio paso a esa economía especulativa. La guerra del Yom Kippur fue la que dio la puntilla y eso produjo una recesión mundial en los países desarrollados que dejaron de comprar materia prima, pero pillaron a estos países en un proceso de industrialización, el que fuese, mal o bien desarrollado, mal o bien planificado, pero en un proceso de desarrollo. Y además las economías que habían triunfado como consecuencia de la guerra del petróleo, sobre todo los países de la OPEP, estaban repletos de petrodólares buscando una inversión especulativa que les produjera beneficio. Y eso encontró al mercado iberoamericano ávido de una necesidad de financiación. ¿Por qué no? Porque se habían roto los mecanismos económicos que vinculaban a los iberoamericanos con el resto de los países desarrollados que les compraban materia prima. Fijaros que eso justifica esa inversión de petrodólares para apuntalar mediante emisión de deuda pública, eso justifica el 5,7% de crecimiento porcentual en la década del 70 al 80. Pero también os he marcado, Asia está creciendo a un ritmo del 7,5 entre el 2001-2010. Para que sepáis que es 7,5, recordad que cuando España estaba en plena fase expansiva de su economía, como consecuencia de la década del desarrollo, estábamos creciendo a ritmos de un 7% de PIB. Y estábamos en una fase expansiva de la economía. Lo recordáis porque todos lo hemos vivido. La paradoja es que estos países se endeudaron para mantener su ritmo de crecimiento económico. La paradoja es que la crisis del petróleo relacionó a Iberoamérica con los petrodólares que buscaban la rentabilidad. Por eso, ese crecimiento del que antes he hablado. ¿Cuál es el problema? El problema no es solamente el que acabo de explicar. El problema no es solamente que Nixon devaluara el dólar en un 8%. El problema añadido es que la Reserva Federal en 1981, inicio de la administración Reagan, lo que va a hacer es dejar de fijar la tasa de interés del crédito. Lo deja libre, que sea el mercado quien determine el valor del dinero. No va a estar intervenido por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Al no estar intervenido por la Reserva Federal, es el capital especulativo el que demanda capital, el que demanda inversión, el que va a hacer que suban los precios, los tipos de interés. ¿Se entiende, verdad? Bien, así que esto lo que va a hacer es que la deuda iberoamericana se haga insostenible. Os he puesto aquí la comparación intencionada entre la tasa de endeudamiento a la izquierda y la generación de crecimiento económico a la derecha. Como veis, son dos magnitudes que no son comparables, ya lo sé, pero es que no se aproximan, es que es imposible. Es que fijaros que Argentina, en 1980-2001, lo que tiene es una deuda pública del 216% y su crecimiento está en un 7%. Los guarismos ofrecen diferencias abismales porque se están endeudando más deprisa de lo que son capaces de generar como riqueza. Y en consecuencia, evidentemente, el diferencial sigue aumentando. Esto va a hacer que se agrande en esa década perdida del 97-2002
se agranden las diferencias. Hay más ricos y hay más pobres. Y se mantienen los niveles de pobreza, que hemos visto las cifras. Hemos visto las cifras. En torno al 30 y tantos por ciento en la década del 2001, 2010, en cifras de en torno al 30 y tantos por ciento entre indigentes y pobres. Por esa razón, la parte positiva es que les ha hecho entender que la alianza, los tratados comerciales, pueden ser la solución. Por eso se generan mercados como el Mercosur en el 91, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el G3, el Tratado de Libre Comercio, que vincula las economías en una suerte de mercado común, México, Estados Unidos, Canadá. Por eso los mexicanos empezaron a producir coches de firmas norteamericanas que se desplazaron a México, porque era más barato producir un Cadillac en México siendo un Cadillac. Algo parecido hizo Alemania y el resto de Europa al deslocalizar la producción automovilística en los antiguos países de la Unión Soviética, a los que se metió aceleradamente la Unión Europea. Pero eso ya lo hemos explicado, simplemente lo recuerdo. Aquí tenéis en este cuadro número 5 el endeudamiento por persona de Argentina. En el año 2000, cada argentino debía $3.700. En el año 2022, 23, 24, supongo que estas cifras habrán crecido desmesuradamente. Ahí tenéis las cifras, no insisto en ellas. Y eso lleva a una evolución política en la que voy a pasar rápidamente por ella porque la hemos conocido todos. ¿Quién no recuerda la plaza de Tlatelolco y la represión de aquellos estudiantes desde los helicópteros? ¿No recordáis? Año 68. Bueno, ese es el resultado de un proceso de industrialización que se da en México como en Argentina en los años 40, que viene una etapa de inestabilidad porque hay un descenso en las exportaciones de las materias primas. Hemos dicho que estos países generan riqueza exportando materia prima. Si no les compras, les estrangulas su economía. En los 60 el crecimiento se debe a la inversión de capital extranjero, pero eso va a hacer que el reparto de la riqueza sea desigual, aumenten las protestas y se repriman de manera violenta por parte de, ya no me acuerdo cómo se apellidaba el presidente, creo que se apellidaba Salinas. En los 80 hay una fuerte caída como consecuencia de la crisis del petróleo, se devalúa el peso, se suspenden pagos, se fuerza el endeudamiento, como acabamos de ver, es consustancial, y se replican recetas tomadas de los Estados Unidos, que es el neoliberalismo. Menos Estado, más mercado. Hay privatizaciones, hay paro y hay una fuerte migración a los Estados Unidos. En los 90 hay una reforma electoral y esa suerte de ficticia democracia en la que vive México, con un PRI, Partido Revolucionario Institucional, deja de serlo y a partir de ese momento hay una suerte de mayor democracia y pierde las elecciones. El resultado, como digo, es un desmantelamiento del clientelismo porque el PRI había creado un cortijo en todo México desde la revolución. Ahí tenéis cifras de la deuda externa de México y en la República Dominicana, ya lo hemos comentado, la dictadura de Trujillo y la llegada de este presidente Vox y la intervención norteamericana de nuevo. En Colombia, 3/4 de lo mismo, es una reiteración. Simplemente he cogido los países que considero más relevantes por el impacto que tienen hoy en el día a día de nuestras noticias y de nuestro devenir. En el año 57 hay un pacto nacional que da a estos dos partidos, liberal-conservadores, veréis que todavía llegan los estertores del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Partido liberal, partido conservador, se reparten el poder, hay una suerte de estabilidad institucional, pero es una larga etapa de dominio oligárquico, genera una crisis económica por el hundimiento de la industria exportadora, agricultora, cafetera, y ese éxodo rural del mundo
del campo a la ciudad que crea esas megalópolis. Nace la guerrilla con la que combatir a esa oligarquía. Y el problema de las drogas, del tráfico de droga, los colombianos no lo ven como negativo. Parte de que la coca forma parte secular de su tradición, en fin, para ellos en estos países consumir coca, la hoja de coca, masticarla, no es un delito, está permitido. Eh, no lo ven como algo negativo y encima aporta divisas y da empleo. El resultado es que hay narcodólares que entran en la economía, la calientan, se genera inflación y eso a su vez va a producir que se desequilibre la sociedad. Hay dos guerrillas o tres en Colombia, en este momento creo que sigue vigente todavía una de ellas, y hay un problema político que es integrar a la guerrilla en la política, en el mundo político. En Venezuela, que os voy a contar, que no sepáis, fundamentalmente decir que dos partidos, al igual que en Colombia, el AD y el COPEI, se pusieron de acuerdo para dotar de estabilidad económica. Venezuela exporta petróleo, como Ecuador. Ecuador tiene menos, pero también es productor de petróleo y forma parte de la OPEP. Venezuela tiene unos ricos yacimientos de petróleo. Los Estados Unidos lo saben. Y de hecho, durante la primera mitad del siglo XX, los años 30, la primera tercio del siglo XX, el petróleo de Venezuela, vía Canal de Panamá, llegaba a los Estados Unidos. Era su fuente de aprovisionamiento, porque era más barato comprarlo en Venezuela que producirlo en Texas. Aparte de que no consumes tus recursos naturales. El de Texas, quiero decir. Esa economía sin planificación y dependencia del precio del petróleo va a producir oscilaciones y quebrantos. En el año 82, recordaréis un tal Carlos Pérez. Carlos Pérez era un señor que se codeaba con un tal Felipe González. Eran los dos del Partido Socialista. Bueno, pues Carlos Pérez, un señor que, en fin, cayó como consecuencia de un proceso electoral, ganó Rafael Caldera, pero en una etapa de inestabilidad y de corrupción, fuerte corrupción. El resultado es que Chávez intentó un golpe de Estado que fracasó, pero ganó las elecciones siguientes. Y bien sabéis lo que introdujo ese modelo bolivariano que se ha perpetuado más allá de él a través de un tal Maduro. Creó una relación de colaboración porque tenía petróleo, pero le faltaban técnicos. Esos técnicos los aportó Cuba, que le faltó el petróleo que le mandaba la Unión Soviética porque había caído la Unión Soviética. Luego hubo una alianza de intereses. ¿Se entiende? Vale, pues entonces no insisto en ello. Argentina, pues de Argentina, ¿qué decir? Hablaremos fundamentalmente de Perón. Año 46 ganó las elecciones con el Partido Laboralista, como dije al principio, es un remedo, de alguna forma, de la influencia británica en Argentina. Este Perón, cuando llega a la presidencia, tiene un programa de acción que en economía consustancial con la época que le toca vivir, es un uso generoso de las reservas de oro que han acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, exportando materia prima, sobre todo. Inicia un desarrollo de la industrialización estatal, nacionaliza industrias y hay una intervención decidida y abierta del Estado en la vida política. Creó un partido, el Partido Justicialista o Peronista, que todavía sigue vigente, como bien sabéis. Hubo una primera y una segunda fase. En la primera fase, mientras vivió su mujer, Eva Perón, era la mujer carismática, no cuento nada que no sepáis, la mujer carismática que vinculaba al general Perón, presidente de Argentina, con la masa de necesitados argentinos. Era una mujer con gran carisma. Por tanto, en esa primera fase, con viento de cola, las cosas no fueron mal. Pero las economías, si no tienen mecanismos de corrección y hay una inversión continuada, se calientan y eso genera inflación. Y eso perjudica, como siempre, a quien menos posibilidades tiene de defenderse. La clase obrera salió perjudicada porque había que combatir la inflación y se combate la inflación con desinversión. Y la desinversión, en parte, no solo con desinversión, enfriando la economía.
retirando capital circulante de la economía, y el resultado es que enfrías la economía y generas desempleo y paro. Eso generó una crisis. Él convocó elecciones en el año 51, las volvió a ganar, pero ese segundo mandato ya le hizo recular porque las condiciones económicas de Argentina no eran precisamente bondadosas. Llevó a cabo una política económica impopular, endureció la represión contra la oposición y se murió su mujer. Con lo cual, el nexo que unía a Perón con las masas populares, que era Eva Perón, había desaparecido. Desapareció el encanto, en definitiva. En el 53 hubo un golpe de Estado que derrocó a Perón. En el 70 hubo un movimiento revolucionario de izquierdas, que eran los montoneros, y la respuesta era la AAA, una alianza anticomunista argentina, tras la que estaban los Estados Unidos también. Hubo elecciones en el 73 y las ganaron los peronistas. Y Perón, que estaba exiliado en España, regresó. Nombró vicepresidenta a esta señora, María Estela Martínez de Perón. Esta señora era señora de Perón, pero política era poco. Se dejó, puso el gobierno en manos de sus asesores, y esos asesores lo que hicieron fue llevarlo hacia un gobierno autoritario, un clima de violencia y de represión, y en marzo del 76 Videla, al frente del ejército, dio un golpe de Estado. En Brasil, algo parecido, algo parecido. En el 45, Getúlio Vargas, que llevaba en el poder muchos años, fue derrocado. En el 51 volvió, acentuó el autoritarismo y buscaba el apoyo mediante una acción populismo de desarrollo social que le granjeara el apoyo de las masas populares, los más necesitados. Le dio un buen rédito político, y ese rédito político de hacer inversión social buscando el apoyo de las masas sociales, más que el desarrollo, le dio ese rédito político que continúan sus sucesores. En Cuba ya lo hemos contado, no lo voy a reiterar, os pasaré las diapositivas. En Chile me entretengo un poco más. Como decía yo, en el 36 Allende había participado en la formación del Frente Popular Chileno. Es una creación de la Tercera Internacional de 1935, no recuerdo ahora el nombre del secretario general del Partido Comunista Búlgaro, que es el que está detrás de la idea de la creación de frentes populares, que se aprueba en la reunión del Comité de Moscú de 1935, del mes de agosto, que va a dar como consecuencia la creación de una alianza de fuerzas de izquierda en todo el mundo. La primera sería el Frente Popular de Chile, ya lo he dicho antes; el segundo, el de España, febrero del 36, y el tercero, el de Francia, con Léon Blum como socialista, que ganan las elecciones. El resultado es que en el 58 casi gana las elecciones presidenciales. Estados Unidos está preocupado. La administración Kennedy crea un comité electoral para apoyar a candidato democristiano Frey, paga el 50% del costo electoral de la campaña de Frey. En el 64 gana Frey con el 56% de los votos. En el 70 gana por mayoría simple Allende al demócrata cristiano Eduardo Frei. Kissinger dice lo siguiente: no veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esto es Henry Kissinger en sus memorias. Así que no hay ninguna duda de quién estuvo detrás del golpe de Estado que derrocó a Allende. Estados Unidos trazó varios planes que iban desde para evitar que Allende llegara, desde sobornar a senadores chilenos para que no votaran porque había ganado por mayoría simple, hasta valorar un golpe de Estado. No lo lograron. Allende desarrolló su plan de nacionalización de la minería, radicalizó la reforma agraria e introdujo mejoras sociales. Estados Unidos diseñó otro plan
un golpe de Estado. En el año 73 el país ya era ingobernable. Simplemente recordar las hemerotecas, huelgas de todo tipo, huelgas de todo tipo. Detrás estaba la CIA. En el 11 de septiembre, el golpe de Estado de Pinochet. Nicaragua, seré muy breve, lo he contado, una guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a Somoza, Estados Unidos diseña ese plan, añadió un bloqueo económico, en el 90 los sandinistas abren un proceso electoral, triunfó Victoria Chamorro, es una etapa de democratización que trunca con malas artes Daniel Ortega, que está gestionando otra dictadura totalitaria en Nicaragua. Y el militarismo, pues yo creo que a lo largo de la clase ha quedado claro, detrás de todo el militarismo, ese caudillismo consustancial al siglo XIX hispano, que es perfectamente identificable en cualquiera de los militares que llevaron a cabo, en cualquiera de los militares que llevaron a cabo los procesos de independencia. O sea, estoy pensando, no sé, ahora mismo, pues incluso el propio, iba a decir Simón Bolívar, se puede considerar un caudillo, desde luego que sí. Esa lucha intestina entre estos caudillos por la hegemonía política. Fue asesinado el vicepresidente de Bolívar, que se apellidaba Santander, en los años 20 del siglo XX. En fin, consustancial el caudillismo a este mundo iberoamericano, pues dio como origen el triunfo de ese militarismo, porque detrás estaban esas oligarquías y la defensa de sus intereses. Y eso nos llevó a esa etapa que hemos explicado, donde, como consecuencia de la caída de la URSS, la menos relevancia de los discursos de tipo comunista, porque el arquetipo del modelo comunista había desaparecido. El resultado es que se vivió una etapa de democratización que es en la que se está presente en este momento. Bien, esto nos llevaría a abrir un debate si es que es necesario, y aquí tenéis la bibliografía consultada. Bien, si ha quedado alguna duda, pues me lo podéis preguntar ahora.